Buenas noches, una nueva emisión del Gran Novel Sistema. Recuerden que está la página, yo siempre me olvido de todos los programas, a ver, me la anoté ahora. Está la página Reconquista TV. Entren, dejen comentarios o manden comentarios por correo, aporten alguna idea para hacer las cosas ahí. Es una forma de relacionarnos a esa página, nos costó mucho tenerla. Acuérdense, pongan en YouTube Reconquista TV y va a aparecer con un montón de archivos, videos, todo para ver. Yo estoy cargando permanentemente cosas nuevas. Bueno, esta foto que pasamos recién de la cumbre del G20, con Macri con la banderita de Ciudadano Global, es la más clara demostración de quién nos gobierna, qué intereses defiende y hacia dónde nos lleva. Yo pensaba que con Menem habíamos tocado techo, que más no podían vender, y que habíamos tocado piso en cuanto a la situación social de la Argentina. Con Cristina me di cuenta que aún había margen para la decadencia. Pero ahora con Macri es de final abierto, ya no hay límites, no solo sociales y económicos, sino morales. Durante este gobierno vamos a desarrollar, este programa lo vamos a desarrollar. Y una cosa nueva, vamos a poner las fuentes, porque hay muchos trolls de PRO, de Cambiemos, que están molestando, diciendo que yo digo disparates. Bueno, señores, después de estos temas van a ir las fuentes. Discútanla, aporten, digan que son fuentes falsas. Van a ver, del primer tema que vamos a tratar ahora va a haber como 7 o 8 fotitos pegaditas una tras de la otra, con su tiempo para mirarla. En todos los temas va a haber eso. Así que quisieran disputar pruebas ahora. Vamos a arrancar con algo. Es sorprendente esto, es sorprendente. Uno ya con lo que dije yo recién. Con Macri no tenemos techo ya, Lo ha superado a Menem, En muy poco tiempo. Menem estuvo 10 años. En muy poco tiempo lo ha superado a Menem. Un artículo de Lázaro Joens, el mejor alumno. Y escuchen con atención. El verdadero motivo del cierre de la salada viene de Donald Trump, quien durante su candidatura prometió no dejar que le roben la propiedad intelectual a Estados Unidos. Y la de la oficina del representante del comercio de los Estados Unidos, que hace años, a través de sus distintos reportes, viene reclamándole al gobierno argentino por la salada, debido a que en ella, según los funcionarios norteamericanos, se vieron los derechos de propiedad intelectual en perjuicio de las grandes empresas estadounidenses como Nike, Fila, Levi's, Wrangler, Converse, etc. El último de estos reclamos, Estados Unidos lo hizo el 28 de abril pasado, un día después del encuentro entre el presidente argentino Macri y su par norteamericano Trump en Washington, donde este último acordó rever el tema de las exportaciones de limón. Ese día, la oficina del representante de Comercio de Estados Unidos, responsable de desarrollar, coordinar y supervisar la política comercial internacional, publicó el informe especial 301 sobre derechos de propiedad intelectual, donde denunciaba a la salada como uno de los mayores mercados al aire libre que América Latina, que ofrece a la venta grandes cantidades de mercancías falsificadas y pirateadas. Este es uno de los documentos que vamos a pasar al final de este artículo. Argentina continúa presentando deficiencias de larga data y bien conocidas en la protección y aplicación de la propiedad intelectual. La policía argentina no toma acciones de oficio, los juicios se detienen, los casos pueden aquiescer en excesivas formalidades e incluso cuando una investigación criminal llega a una sentencia definitiva, los infractores no reciben penas disuasivas. Sigue textual. En cuanto a la falsificación física y la piratería, la salada en Buenos Aires ha sido incluida en los informes de revisión fuera de ciclo pasados de mercados notorios y es uno de los mayores mercados al aire libre de América Latina que ofrece a la venta grandes cantidades de mercancías falsificadas y pirateadas. Destaca el informe de la USTR de tan solo 2 páginas fechado el 28 de abril. Es decir,
Trump es asesorado por celosos guardianes de la propiedad intelectual, a cambio de rever el tema de las exportaciones de limones a Estados Unidos y el otorgamiento de préstamos externos. Al otro día del encuentro le metió el cuchillo en la panza a Macri, diciéndole: ¿querés que te compre limones y te preste dinero? Solucioname el tema de la salada, que es un viejo reclamo de mi gobierno y una promesa electoral de campaña. Como presidente, mi objetivo sería asegurarme que la propiedad intelectual que se produce en Estados Unidos sigue siendo la propiedad de aquellos que la producen. Dejar que otros países roben nuestra propiedad no pasará durante mi mandato, había prometido textualmente Trump en la campaña y lo estaba cumpliendo. Ahora todas las fotitos de todo esto. Y seguimos con la salada. Esto lo publicó Juan Cruz Sanz. Y la salada hoy, el fin de una era. Como la inconsciencia de gente inexperta en el manejo de los negocios populares logró destruir una de las más grandes fuentes de trabajo de todo el país. Se podía haber hecho lo mismo que se hizo en el 2014, un mega operativo de la AFIP y de los entes recaudadores del Estado a lo largo de casi un mes. Se llevaron muchísimos puesteros presos, se clausuraron y se desmantelaron muchísimas fábricas y puestos truchos, sobre todo la gran profesión de vendedores de películas y celulares. Pero la salada siguió funcionando normalmente. Hoy la inexperiencia e inutilidad del gobierno sumó a la nación aún más en la miseria. Destruyó la salada. Con Jorge Castillo preso por intento de homicidio a un policía, el centro de compra ya no es lo que era. Nadie habla, incluso por recomendación de miembros de infantería de la policía de la provincia de Buenos Aires. No hablan los puesteros por miedo a represalias, no hablan trabajadores por miedo a represalias, nadie habla. Uno se presenta como periodista y eso alcanza para que agachen la cabeza y aparezcan las negativas. Más del 30% de los puestos están cerrados. La salada ya no es lo que era. Por partes, el predio está sucio como si ya nada importara, pero al mismo tiempo bajó el nivel de concurrencia de gente. Hasta hace un mes esto podía quedar abierto hasta las 5 de la mañana. Hoy a las 3 de la mañana ya los puestos empiezan a cerrar, no está la misma venta que antes. Todo esto, lo de Castillo, nos perjudicó. El miedo se siente, no es lo mismo, incluso más que miedo en incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. Con casi todo el clan Castillo detenido, el manejo de las ferias controlado por las segundas y terceras líneas de la estructura, que todavía responden a él. Cuando uno pregunta sobre los que gerencian el negocio, la respuesta es no sé. Pero todos apuntan a lo que queda de la estructura inicial. Acá el tema es que no se sabe cuánto van a poder soportar los tipos de Castillo con él y su familia preso. Afuera están los cucos y otras bandas que quieren entrar. Si esto no se sigue de cerca, va a haber una batalla, explicó otro de los puesteros, que no quiso dar su nombre. Los cucos es un grupo de barras que pugnaban por el control de los puestos de la ribera. Se les adjudican asesinatos, sicariatos y extorsión a la policía. Ellos actuaban con el permiso de Castillo, que no podía estar al frente de todo, entonces él les permitía que mantengan esa zona ordenada.
Ahora todo es distinto, agregó. Sobre la Salada operan varias mafias, la de los talleres clandestinos, que es la que provee a los puesteros, la de Pirata del Asfalto, que se encarga de los artículos truchos que no son prendas, la de la aduana, ahora casi desmantelada, la de Castillo y la de diferentes grupos de barras que se pelean por porciones de poder. Ahora los límites se van borrando. Lucio de la Rosa es uno de los abogados que aparece en las escuchas oficiándose como mediador entre un sobrino de Castillo y el juez penal Gabriel Vitale. Hubo varias muertes, asesinatos por sicarios y enfrentamientos. Fueron 4 o 5 las muertes vinculadas a las disputas entre bandas por el control de la zona, declaró De Luca. Con Castillo preso, la fisonomía de las afueras de los predios cambió. La seguridad principal ahora corre por cuenta de infantería, que sumó 77 efectivos para cubrir los 95.000 metros cuadrados. Además, hay más de 30 efectivos en la departamental de la zona. Estos cambios se dieron las últimas semanas, luego de las detenciones de los dueños de la Salada. Este pedido ocurrió también por parte de los trabajadores, que saben que el núcleo duro de clientes se perdió ante el temor de la inseguridad o de lo que pueda llegar a pasar dentro de la zona en la pelea por el poder. La seguridad dentro de las ferias es ejecutada por un grupo de personas que responden al encargado. Infobae no pudo saber quién es el que da las órdenes, pero todo está detalladamente calculado. Hasta hace tiempo este ejército de culatas era reclutado y dirigido por el propio Castillo, muchos de ellos barras. Hoy no solo mermó la cantidad de integrantes, sino que responden a un encargado de la estructura media del clan del Rey de la Salada. Esto va a repercutir con el tiempo, que fueron miles y miles de puestos de trabajo que se perdieron, Había otra forma de arreglar esto de alguna manera, Yo deseo por la que se vive en Argentina, nada más. Algunos me dirán, estás loco, estás a favor de la Salada. No, yo estoy a favor de la Salada. Pero acá yo una vez cuando hablé dije, señores, que hay que tener sentido común para gobernar en Argentina, Ahora viene una orden de Trump y yo tengo que dejar 30 a 40 mil tipos sin laburo, El garrón lo comemos nosotros acá, Esa gente tiene que comer, tiene obligaciones. Ojo con este detalle, Otra cosa, esto lo escribió Leandro Ross. Debido, Río Turbio. Si hay algo turbio, están Iexa y lo Macri. Una de las causas por el cual se pidió el desafuero de Julio de Vido es el escandaloso negociado de la construcción de la usina carbón en Río Turbio, en Santa Cruz. La obra estaba a cargo de la empresa estatal de Yacimiento Carbonífero Río Turbio, ICRT, perteneciente a la cartera ministerial de Julio de Vido. Durante esa gestión fue denunciada por sobreprecios, irregularidades de fondos, atrasos en las obras, escasez de avances en la construcción, realización de obras inservibles, falta de sustentabilidad ambiental y siniestros laborales. Básicamente, para supuestamente evitar las licitaciones públicas, los fondos para las contrataciones no se transferían directamente a yacimientos carboníferos, sino a filiales santacruceñas de la UTN en la provincia de Santa Cruz. Luego la universidad fraccionaba las compras con intervención de una fundación de propiedad de ella, quedándose con un 21% de comisión para solventar los gastos administrativos, lo cual totalizaría el monto de unos 60 millones de pesos, muy lejano a los 2.600 o 26.000 millones que habla la prensa. El dinero se destinó para obras que son señaladas como inservibles para una usina termoeléctrica, como es el caso de la adecuación con finalidades turísticas del denominado ramal ferindustrial Eva Perón, que va de Río Turbio a Punta Loyola pasando por Río Gallegos. Por ende, la denuncia apuntó a una maniobra para captar fondos públicos de manera ilegal. Acaba de hacer un pequeño parate para explicar esto. La famosa trochita de Esquel iba a seguir de Esquel a Comodoro Rivadavia. Todo el material estaba en Puerto Madryn, en la década del 50, principio de la década del 50, cuando recién empezaba la década del 50. 51 por ahí. Para continuarlo de Esquel a Comodoro Rivadavia. Se paró y el presidente de Yacimientos Carboníferos Fiscales, un militar, que estaba sacando todo el carbón de Río Turbio con camión, habla con Perón
Y Perón le autoriza a sacar todo ese material ferroviario que estaba en Puerto Madryn y lo llevó a Río Gallegos. Y de ahí trazaron el trencito a Río Turbio. Es decir, la trochita de Esquel es melliza de la trochita de Río Turbio. Es la misma trochita. Podría tener exactamente el mismo valor turístico. Quiero hacer este comentario por ahí hay gente que no conoce ese tema. Los grandes medios, especialmente Clarín, en una confusa información, mezclan este asunto colateral menor con la cuestión de la construcción de la usina de Río Turbio a cargo de 3 empresas españolas: Isolux Corsan, Tecna y GESA, pero ocultando que esas empresas son socias de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, y que encima trabajan junto a otros negocios ligados a la generación termoeléctrica. En el año 2008, la obra de la construcción de la central termoeléctrica de Río Turbio fue adjudicada por licitación a la UTE, conformada por estas 3 empresas españolas. En sus pliegos, el presupuesto oficial fue de 1.500 millones de pesos, equivalente a unos 400 millones de dólares de entonces. Hoy el proyecto recibió más de 1.500 millones de dólares y sin acabar todavía. Llamativamente, en el estudio de impacto ambiental de la obra figura el logo de IEXA en lugar de GESA. Esos son los documentos que vamos a ver al final del artículo. Lo cual es llamativo, ya que hasta donde se sabe, IEXA no forma parte de la UTE. Y más llamativo porque sus furibundas críticas, Clarín objeta hasta el estudio de impacto ambiental de esa obra, diciendo que se hizo en terrenos inundables. Para ese entonces, la constructora dirigida por Franco Mauricio Macri estaba siendo transferida a su sobrino y primo hermano respectivamente, Ángelo Calcaterra Macri. Y paralelamente, Isolux y IEXA registraron su propia UTE en la FIP, bajo el nombre de Isolux Ingeniería Sociedad Anónima e IEXA S.A. UTE, con fecha de contrato 6 de agosto de 2008, creada para ir tras el negocio de la construcción y explotación de usinas de generación termoeléctrica, el mismo rubro que de Río Gallegos. Pero según un archivo de febrero de 2008 del Cronista Comercial, dicha unión de Isolux e IEXA era aún más estrecha, ya que se iba a conformar en una sociedad comercial bajo el nombre de Corpus Energía. Antes que IEXA e Isolux probaran suerte con el negocio de la energía termoeléctrica, se habían presentado juntos para tratar de obtener el megaproyecto del tren bala a Rosario y Córdoba. Según una denuncia penal del exdiputado Mario Cafiero, lo calificó como un asalto a las arcas públicas. Jaime se lo preadjudicó al consorcio Veloxia, integrado por la francesa Armstrong, EMEPA, IEXA e Isolux, la misma constructora que competía con IEXA en la licitación de soterramiento del tren Sarmiento. Vinculaciones que demuestran lo promiscuo que es la gran obra pública argentina. Por ese entonces, Mauricio Macri se estaba lanzando a la jefatura del gobierno porteño y estaba cediendo ex IEXA a su primo Calcaterra. Al asumir como presidente, apenas llegó a la Casa Rosada, el 16 de enero de 2008, en pleno receso veraniego, Cristina Fernández firmó el decreto 96/2008, adjudicándole al consorcio Veloxia la construcción del tren bala. El decreto lleva también la fórmula propia de Devido, ministro de Planificación, Alberto Fernández, actual dirigente del Frente Renovador, y Martín Lustó, por entonces ministro de Economía acá, y hoy integrante de Íscolo de Cambiemos. Una semana después de esta adjudicación, el 23 de enero, Cristina, Alberto Fernández, Devido y Lustó firmaron el decreto 15108 adjudicándole al consorcio IEXA, Odebrecht, COMSA, Yera las 3 etapas del soterramiento del Sarmiento. En el caso de IEXA, la empresa de Calcaterra quedó comprometida con el escándalo del Lava Jato en Brasil por 2 hechos. Una por las revelaciones judiciales y periodísticas respecto de los fondos que recibió en 2013 Gustavo Arribas, actual presidente de la AFI y amigo íntimo e inquilino del presidente Macri, por parte de un operador de Odebrecht con sospechas de que se destinaron para el pago de coimas para el avance del soterramiento del Sarmiento. Y por otro lado, por el circuito de las coimas de dicha obra,
develadas por un informe de la Policía Judicial de Brasil, al mencionar al director del grupo ODS, Javier Sánchez de Caballero, Ricardo Dina y Lorenzo Gela, como partícipes de las reuniones secretas para acordar los pagos clandestinos, figurando los dos primeros como directores de la empresa Corpus Energía, que habíamos nombrado un poco antes, Poder de Calcaterra, junto con De Gaicochea y Calcaterra. Mientras que Isolux, en su tierra natal de España, siguió entrando en más problemas con los escándalos de corrupción que la salpican por todos lados. Esta vez en el llamado caso Adif, en el que se sospecha que los empresarios de Isolux Corsan pagaron coimas a dirigentes de la Convergencia Democrática de Cataluña mediante la inflación de facturas. Para la construcción de obras de la estación ferroviaria del tren rápido AVE en La Sagrera, a cargo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, empresa estatal a cargo del Ministerio de Fomento. A su vez, Isolux está implicado en otro mega escándalo, el caso Pujol, en el que se sospecha que el CEO de la empresa, Luis Delso, pagó 14 millones de euros al primogénito del expresidente catalán, Jordi Pujol, como soborno para también beneficiarse en las licitaciones de la obra pública. Otra pieza en este juego, es el fiscal Stornelli. En el 2001, el fiscal Carlos Stornelli se afilió a la lista que encabezó el dirigente de fútbol Daniel Angelisi, amigo y operador del presidente Macri. Lo realizó semanas después de haber archivado una causa contra el actual presidente del Club Atlético Boca Juniors por el delito de amenaza y coacción contra el sindicato de trabajadores de juegos de azar, negocio en el cual también trabaja el Tano Angelisi. En diciembre de 2011, el portal La Política Online publicó como primicia una fuerte imagen de un acto organizado por la agrupación oficialista Cenesi, donde arriba al escenario se lo ve a Angelisi levantándole el brazo de su costado izquierdo al mismísimo Stornelli. Por ello, Stornelli solo tuvo que seleccionar dentro de las causas de Río Turbio una que no lo enturbiara al socio de Calcaterra, con fines de aplicar solamente la imagen de Julio De Vido. Vamos a ver las fotos ahora de esto. Vamos a hablar ahora que pasó un poquito más de tiempo con este tema de PepsiCo, ¿no? La jueza que ordenó la represión en la fábrica de PepsiCo, Sociedad Anónima, Andrea Rodríguez Mentaspi, debutó en su cargo con la causa de PepsiCo, luego de haber sido designada en un trámite express en septiembre del año pasado, propuesta por su marido, Walter Caruso, diputado provincial de Cambiemos y miembro del Consejo de la Magistratura bonaerense. ¿Escucharon? El pliego de la jueza Rodríguez Mentaspi ingresó el 19 de septiembre y el 23 ya había sido aprobado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. 4 días. El pliego se aprobó luego en el Senado Provincial el 24 de noviembre del año pasado, junto con los otros 90 jueces y defensores oficiales. Y observen este detalle. De esos 91 pliegos, entre los que está el de Rodríguez Mentaspi, había algunos que esperaban ser cubiertos desde 2015. Y ya se les vencía el examen que habían rendido ante los jueces, por lo que urgía aprobarlos.
En muchos casos son pliegos que estaban desde 2015 y que si no eran aprobados ahora hubiesen obligado a los aspirantes a rendir un nuevo examen en el Consejo de Magistratura. Así que ahora está esperando 2 años y pico y ya está en 4 días. La designación de la jueza también fue impulsada por el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, de Cambiemos, departamento judicial por el que ingresó la jueza. Todo queda en familia, nepotismo al por mayor, permitiendo que la mediocridad avance, lo erudito sea descartable y el probo señalado como enemigo de la realidad. Esto es Cambiemos, que vienen por todo, póngaselo en la cabeza, vienen por todo, y por todo es con nosotros adentro. Vamos a ir con este tema de PepsiCo y hablar de la mafia troquista, porque nadie habla de la mafia troquista. A expensas de una dirigencia gremial quedada en el tiempo, va creciendo una nueva generación de dirigentes gremiales vinculados con el troquismo. Lentamente van ocupando espacios vacíos con el beneplácito del sistema. General goza de una mayor consideración y condescendencia en los medios de comunicación masivos. Sin embargo, en los últimos años estos grupos han ido creciendo tanto en las universidades públicas como en las delegaciones sindicales industriales, configurando un complejo aparato interconectado de presión que recurre a prácticas de violencia, sabotaje económico, apriete e infiltración para conseguir fines políticos y ganar visibilidad a costa de la viabilidad de fábricas, de los puestos de trabajo y la calidad de las instituciones públicas copadas por estos grupos. Se observó esta complacencia en todo su esplendor en el conflicto de PepsiCo. Uno de los aspectos más interesantes es cómo los grandes medios de comunicación le hacen el juego al sindicalismo del PTS, cubriendo con mayor suavidad y condescendencia la movida de la izquierda, al mismo tiempo que brindando generosos espacios televisivos a los principales dirigentes del Partido Obrero y otros partidos para que extraigan todo el rédito político de estos conflictos. Rédito que paralelamente se traduce en mayor representación en las delegaciones femeniles, espacios ganados de la mano de los resonantes escenarios dados por TN y Clarín, que los presentan como un sector duro y decidido a la hora de defenderse a los trabajadores. Pero además de contar con las simpatías de la prensa argentina, los aparatos del troquismo también disponen de numerosos medios de comunicación de menor volumen, pero en grandes cantidades, principalmente a través de Internet y redes sociales, que reproducen en cadena una versión uniforme de los hechos, atendiéndola más de las veces más a las urgencias políticas, los prejuicios ideológicos o las operaciones de campaña que a los hechos. Una curiosa y enternecedora reseña acerca de nuestra fundación en la Agenda Diario da buena cuenta del nivel de profesionalismo con que se maneja la prensa trosca. Como vemos entonces, el troquismo en la Argentina se ha configurado como una red que nuclea sindicatos, centros de estudiantes y partidos políticos que recurren a la violencia y al apriete, que se apropian de fábricas, empresas estatales e instituciones públicas para emplearlas como fuente de alimentación de su aparato político, con poca o nula consideración por los organismos parasitados. Un ejemplo notable de esto son los metros delegados, el sindicato del subte de Buenos Aires, quienes no dudan en recurrir a los paros en la medida de fuerza, dejando cientos de miles de trabajadores varados, ya no para resolver conflictos con patronal, sino incluso para dirimir internas sindicales. Otro ejemplo de este parasitismo se puede explicar en muchas facultades, convertidas literalmente en unidades básicas de los partidos de izquierda, usadas como sedes partidarias y lugares de congregación, asamblea y adoctrinamiento proselitista a expensas de los recursos públicos. Basta pegarse una vuelta por Puan, Social, etc. Las universidades públicas que estos grupos dicen defender en ocasiones parecen de facto instituciones privatizadas con una facción política que hace uso y abuso de sus instalaciones y recursos como si se tratasen de activos de su propiedad. De hecho, las universidades son empleadas como centro de reclutamiento de estudiantes para engrosar las marchas durante los conflictos sindicales. Paralelamente, el resto de los sindicatos en manos de los partidos de izquierda se coordinan para aplicar al mismo tiempo medidas de fuerza sin justificativo alguno en sus respectivos sectores,
perjudicando a usuarios y trabajadores sin la menor consideración. Esta práctica pandillera suele ser naturalizada como un gesto de solidaridad de los trabajadores o paro en solidaridad por los voceros de la izquierda y aceptado críticamente por los difusores de prensa. La explicación de este proceder parasitario y explotador debemos encontrarla en la naturaleza misma del trotskismo y su máxima, la revolución permanente. Bajo esta premisa, el objetivo es el conflicto por el conflicto mismo y en todos lados. El trotskismo carece de plan coherente alguno para construir o siquiera administrar absolutamente nada. Notable en este sentido es el hecho de que los partidos trotskistas no se han visto frente a la responsabilidad de gobierno nunca, ni por cierto tienen pensado hacerlo. Las delirantes alucinosas propuestas de su plataforma electoral dan buena cuenta de un programa político que solo puede prosperar en microclimas o ambientes alienados, como las facultades, y cuya única finalidad es meramente declamatoria. Si nos remitimos directamente a su fundador, León Trotsky, tenemos que mencionar que fue él quien obtuvo, por sus conexiones y el parentesco de su esposa, el financiamiento de la banca internacional que manejaba la Reserva Federal, para provocar la caída de los zares y establecer la dictadura comunista, ya que no fue una revolución, sino un golpe de Estado durante la Asamblea. En cuanto a su única aplicación de su sistema político, si tomamos al propio Trotsky como ejemplo de aplicación del trotskismo real, vemos que frente a las huelgas obreras que tuvo que enfrentar, como la del Kronstadt en 1921, la receta consistió en nada menos que una brutal represión militar con miles de muertos. Este es el trotskismo. ¿Es parte del pacto liberal marxista? Y con el tema de PepsiCo hay cosas que no cierran. En un hecho tan trascendente como la represión de la planta de PepsiCo, en el contexto de un gobierno propenso a fabricar situaciones y no hacerse cargo de nada, llama la atención ciertas cosas. Primero, que el operativo se lleva adelante un día antes que la justicia ordene reincorporar despedidos de PepsiCo. La Sala C de la Cámara Laboral consideró que la empresa no cumplió con el procedimiento preventivo de crisis y por lo tanto no están dadas las condiciones para el despido de los empleados. El fallo favorece a un grupo de empleados, de operarios, y para los despedidos sienta un precedente a partir de la cual todos deben ser reincorporados. El abogado de los trabajadores, que también participó en la conferencia, aseguró que el accionar de la jueza Andrea Rodríguez Mentaspi, que mencionamos antes, quien autorizó el desalojo, fue ilegal y tuvo un argumento inverosímil. En las horas previas al desalojo no nos permitieron ver el expediente, sostuvo el abogado, para quien la justificación de que la fábrica contamina no tiene sustento. Es una planta que funciona hace 20 años y hasta aquí la empresa había planteado solamente cuestiones económicas, afirmó. Otra cosa que no me cierra, y no se entiende que la empresa PepsiCo, que cerró su fábrica en Florida Oeste, haya incumplido con los términos del procedimiento preventivo de crisis, que invocó para cesantear únicamente a 10 despedidos que presentaron una medida cautelar, según la Sala Sexta del Tribunal, integrada por los jueces Raffagelli y Brunengo, y que obliga a recuperar únicamente a esas 10 personas. Tampoco se entiende por qué ningún medio del sistema, yo por lo menos no lo vi, no haya llevado a varios de los que aceptaron la indemnización para mostrar la documentación correspondiente. Se habla hasta de 2 millones de pesos. No solo eso, sino la versión que circuló de que los llevaban a trabajar a Mar del Plata, pagándole el viaje y el hotel de lunes a viernes con todos los gastos de comida. De mismo modo no se comprende por qué no mostraron a los detenidos en el desalojo para certificar que no era personal del establecimiento y aclarar qué estaban haciendo ahí y para quiénes trabajan. Yo, personalmente, cuando observo tantas cosas extrañas que se ocultan o mienten, comienzo a sospechar de los arreglos entre sectores para provocar reacciones que respondan a un plan globalizador. Y acá seguimos con el plan de destrucción de empleo de este gobierno, ¿no?
la industria avícola tocó fondo. Empresas en convocatoria, productores al borde del abismo. A la mayoría se les terminó el saldo y ahora afrontan un escenario con suba de costos y deudas millonarias. En el último año y medio, tras la salida del kirchnerismo, las firmas trataron de acomodarse al nuevo contexto político-económico, sobreviviendo gracias a los favores económicos que le otorgó el anterior gobierno, que consideraba el sector como un aliado estratégico. Por ese saldo positivo se agotó y lo que sigue en el día a día aseguran que se cortó la cadena de pagos en el sector. Pero es el caso, por ejemplo, de Codepra, Avicoper, que en las últimas semanas registró un total de 25 cheques rechazados por un monto que asciende a 2.490.000 pesos. Avicoper es una tradicional empresa del rubro con sede en la localidad bonaerense de Pergamino. La firma se dedica a vender huevos frescos a cadenas de supermercados, industrias y mayoristas. La cuestión es que, como era de esperar, la crisis de las empresas avícolas no solamente repercute en el nivel de empleo donde se localizan las plantas, sino también en los productores, a quienes la deuda los están empezando a golpear de lleno. La crisis avícola general repercute muy fuerte sobre este eslabón de los productores integrados que trabajan con empresas que cierran, no cobran nunca más, y si lo hacen será una mínima expresión de lo que se les adeuda, señaló CRA por medio de un comunicado. Cabe mencionar que los productores integrados representan el 90% de los pollos producidos en todo el país. Sin embargo, y a pesar de este valor relativo, sigue siendo el eslabón más débil de la cadena, cobrando un promedio de 4,70 pesos por pollo criado. 4,70 pesos por pollo criado. Los costos de producción, solo tomando los tres rubros principales, mano de obra, gas y electricidad, sobrepasan holgadamente lo pagado por la industria. En un contexto donde además no se midió el impacto del último aumento de las tarifas eléctricas, que ronda el 58%, apuntó CRA. En tanto, en los primeros 4 meses de 2017, la cantidad de huevos ingresados en plantas industrializadoras con la habilitación de SENASA fueron de 323.197 unidades, una cifra 14,6% inferior a la registrada al mismo periodo en 2016. ¿Sabe cuánta gente hay atrás de la cadena avícola? Miles, ¿eh? Al final más o menos vamos a hablar de eso. Yo siempre hablo de que hay un plan liberal marxista, ¿no? Y que el nuevo orden mundial es comunista, lo dije muchas veces, ¿no? El marxismo capitalista avanza de nuevo, ataca de nuevo. Una de las principales organizaciones defensoras de derechos humanos, según el nuevo orden mundial anticristiano, el aborto es un derecho humano y oponerse a él es ir contra los derechos humanos. Intensificó la semana pasada su promoción del aborto y apuntó a Hispanoamérica, especialmente a Nicaragua. La Asociación Amnistía Internacional exigió que los gobiernos despenalizaran el aborto inmediatamente en una declaración publicada el 28 de septiembre, en coincidencia con el Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. La Organización de Derechos Humanos se refirió concretamente a Chile, El Salvador y Nicaragua, al decir que es vergonzoso que estos países tengan leyes que penalicen el aborto bajo cualquier circunstancia. Pero Amnistía Internacional, que alguna vez fue neutral respecto del aborto, fue fundada por un católico converso en 1961. Ahora surge como un ruidoso proponente de dicha práctica. Recibió una donación de $1 millón en 2009 por parte de la Fundación Ford, la cual promueve el control de la población desde hace muchos años y subvenciona a las organizaciones que promueven el aborto y la anticoncepción en los países de desarrollo. En su publicación de la semana pasada, Amnistía reservó su crítica más dura para Nicaragua. Dijo que este país retrocedió porque recientemente penalizó el aborto bajo cualquier circunstancia. La Organización de Derechos Humanos y sus socios nicaragüenses enviaron 37.000 firmas al presidente Ortega para exigir que derogue las leyes de su país que penalizan el aborto. La publicación de Amnistía Internacional parece haber sido pensada para generar gran preocupación al decir que la prohibición del aborto fomenta el suicidio y el aborto autoprovocado.
Asimismo afirma que en los países donde el aborto es delito, si una mujer o niña es violada por un familiar, la penalización significa que el Estado los obliga a dar luz a su propio hermano o primo. La declaración elogia a Cuba, que despenalizó el aborto hace varias décadas, y también a Ciudad de México, que lo hizo en 2007. Según el documento publicado, los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos exigen la despenalización del aborto en todos los países de América Hispana y el Caribe. Sin embargo, no existe el derecho al aborto en ningún tratado de la ONU de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Nicaragua en su lugar, consagra expresamente el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Amnistía Internacional apuntó en esta oportunidad a las leyes nicaragüenses que protegen la vida. El año pasado adujo que las leyes de ese país centroamericano dan lugar a la tortura, o al menos al trato cruel, inhumano y degradante, y que por consiguiente violan la Convención de la ONU contra la tortura. ¿De dónde se agarran? El año pasado la Fundación Ford destinó su millonaria donación a la campaña global de Amnistía Internacional por la Dignidad Humana. Esta se propone considerar las consecuencias que tiene la negación de la dignidad humana sobre la salud y los hogares de la persona. El folleto de promoción de la campaña por la dignidad mundial se centra en la mortalidad materna, el SIDA y los derechos humanos. En él se dice que las muertes maternas son causadas por los abortos practicados en condiciones inseguras y que quienes viven en la pobreza carecen de debido acceso a la educación sexual y otros servicios de salud esenciales, lo cual les priva del derecho a controlar sus vidas reproductivas. La campaña intenta promover un programa mundial de captación de apoyos y activismo. No obstante, Amnistía afirma su independencia frente a cualquier gobierno, ideología política, interés económico y religioso. Farsante, ¿no? Hace muy poco, Amnistía, en 2005, declaraba públicamente: no hay un derecho al aborto generalmente aceptado en la legislación internacional sobre derechos humanos. Su cambio de postura en 2007 hacia la militancia abortista llevó a que muchos líderes de instituciones católicas retiraran su apoyo a la organización. Este es el mundo que se viene. Y observen lo que voy a decir ahora, que ya está, es parte de la realidad, que el mundo que se viene ya está llegando, sobre todo a la gente joven, que yo le digo que van a ser los esclavos del siglo XXI. Es el requiem de la clase media. La Reserva Federal reconoce que la tecnología y la globalización están aniquilando a la clase media. Janet Yellen, presidenta de la Reserva, reconoció ante el Congreso que los salarios y los puestos de trabajo que requieren una calificación baja o media están disminuyendo, lo que presiona a la baja las rentas procedentes del trabajo e intensifica la desigualdad de ingresos. Los salarios y los trabajos de las familias de clase media han ido perdiendo peso y disminuyendo sus oportunidades. Los salarios de la clase media han sufrido una presión a la baja. Por un lado, el cambio tecnológico ha eliminado puestos de trabajo y la globalización ha reformado el impacto de la tecnología. Ha sentenciado la presidenta de la Reserva: ahora se produce más cantidad de bienes y servicios con menos capital humano y con más capital físico. Edificios, máquinas, equipos técnicos y tecnología usadas en el proceso intermedio de producción. En Europa la situación es la misma. Como destacan los economistas del CaixaBank Research en su último informe mensual, el mercado laboral europeo está cada vez más polarizado. El aumento del empleo es especialmente pronunciado en ocupaciones de cualificaciones y salarios altos y en ocupaciones de cualificaciones y salarios bajos. Según el documento, escuchen estos datos, según el documento de los investigadores del banco, entre 1995 y 2015, 20 años, la proporción de ocupados de cualificación alta respecto al total de ocupados aumentó 8.1%, mientras que la cualificación baja lo hizo 3.4%. Por el contrario, la proporción de ocupados de cualificación media se redujo 11.5%. Esta polarización ha tenido lugar en todos los países de la eurozona, pero con distinta intensidad en función del país, señalan los economistas de CaixaBank. Un mercado laboral de ricos y pobres. El trabajador medio está desapareciendo en la eurozona.
Las nuevas tecnologías están polarizando el trabajo y los salarios. El primero de los factores actúa reduciendo el peso de las ocupaciones más fácilmente deslocalizables, que suelen ser empleos de cualificación media que necesitan algún tipo de aprendizaje. Asimismo, el impacto de las nuevas tecnologías es más elevado en las ocupaciones en las que se realizan tareas rutinarias, ya que pueden ser sustituidas por robots o algoritmos informáticos, y este tipo de tareas también es más frecuente en las ocupaciones de cualificación media, sostiene el documento. ¿Se da cuenta? Es una conjura de ricos y pobres. Y lo vamos a ver ahora en las conclusiones finales también eso. Mi informante de la Patagonia comentó que en la base de antenas china, en Neuquén, hay una gran posibilidad de que haya un reactor nuclear. Y las antenas son, entre otras cosas, para manejar nuestros satélites ARSAT, dado que así ellos pueden vigilar nuestro litoral marítimo y sus buques depredar los recursos piscícolas, dado que no tenemos barcos para ese trabajo de patrullar. Dentro del marco del enfrentamiento de Estados Unidos con China, esta información toma ahora otra dimensión. Si tenemos en cuenta la absurda y servil gestión de entregar el sistema satelital a Estados Unidos, de la misma y humillante forma que Menem entregó el Cóndor 2, no digan más estupideces cuando los comparan, son de la misma matriz, les guste o no. Macri acaba de entregar el sistema ARSAT a Estados Unidos por nada. En la época de Menem se hablaba de la conjura de ricos y pobres contra la clase media, y ahora es exactamente igual. ¿Quién votó como jefe de gobierno a Rodríguez Larreta? ¿Cuántos votos tuvo en la Villa 31? Ahora vamos a gastar una fortuna para desviar la autopista Ilia, porque las construcciones están encima de ella. A mí me cuesta mucho vivir en Buenos Aires, y vamos a premiar usurpadores de terreno con el dinero de los que pagamos un impuesto municipal, que aumentó mucho más que la inflación. Vamos a consolidar las villas en un país con la peor distribución de la población posible, en el cual el 50% de la superficie está deshabitada. Esta gente cansa cada día más. Ahora hay que moverse por un avión de bajo costo, lo que significa que hay que fundar pueblos en las nubes, ya que el elemento más colonizador, el ferrocarril, no existe para esta gente, y además ahora se destruye el transporte automotor. Lo mismo sucede con los precios asistenciales, se van a aumentar en cantidad y otorgar créditos. Es decir, debemos asimilar que vinieron para quedarse, reemplazarlos por trabajos genuinos, olvidarse. ¿Con qué dinero lo van a pagar? ¿Con los impuestos que pagamos los giles que trabajamos o con más endeudamiento que pagamos los giles que trabajamos? Porque ni los de abajo o arriba pagan absolutamente nada. Nuevo orden mundial al palo. Mauricio, ¿por qué no renunciás y le pedimos a Trump que nombre un gerente? Nos va a salir más barato y más saludable, ya que sabremos quién nos gobierna. Porque aparte de traidores son ladinos, porque se creen dueños de todo, hacen las cosas sin consultar a nadie, escondidas, como que saben que están haciendo cagadas. Y encima ponen cláusulas para asegurar la privacidad. En este convenio que de entrega del ARSAT pusieron cláusulas para asegurar la privacidad. No quiere que te enteres, que nadie se entere de lo que están haciendo. Por lo menos Menem lo hacía por la gente abierta. ¿Qué quiere que le diga? Por la vida se puede caminar de muchas formas, pero no se gobierna sin dignidad. Una cosa que me llamó la atención por lo preocupante son las manifestaciones del alto oficial policial a Nicolás del Caño en el desalojo de PepsiCo. No vengas acá a hacer populismo barato. Uno piensa que están llevando el operativo por una cuestión de trabajo y responsabilidad. Si lo hacen por ideología,
Le di un mensaje, comisario. Bienvenido, carne de cañón. Los que se manejaban con ideología en la década del 70 eran los que andaban en los Falcon Verde, y así les fue. Ya lo dije, en 20 años con esta dirigencia ustedes están presos. No hay peor ciego que el que no quieren ver. No vayamos tan lejos. El 20 de diciembre de 2001, durante varias horas no hubo autoridad en Argentina. La única autoridad ante los desmanes en la Plaza de Mayo era el comisario de la seccional primera. Averiguo si lo ascendieron. Les cuento una anécdota. Mediados del 2002. Estaba Duhalde con su ministro de Seguridad reunidos con el gobernador de La Pampa, en la ciudad de Santa Rosa. Afuera, cacerolazos e insultos. El ministro pregunta al gobernador: ¿por qué no desaloja la calle? El gobernador le responda: ¿por qué no empiezan a reprimir ustedes? Pocos días después, siguiendo los consejos del gobernador, ordenan reprimir una manifestación en la estación de Avellaneda. ¿A que no adivinan quiénes pagaron por la muerte de Costecchi y Santillán? Comisario, mire para quiénes están trabajando. ¿Qué hacía esta camioneta el viernes pasado de la tarde en la comisaría segunda de Lanús, en la calle O'Higgins 1861? Para eso están trabajando ustedes. Por eso les digo, dentro de 20 años, los presos, ahora hay 2.000 presos y se murieron 400. Dentro de 10 años, 20 años, son ustedes van a reemplazar a estos. Cuando se mueran estos 2.000 que están presos, van ustedes a ocupar esos calabozos. Cuando empiezan a seguir apañando gente con hambre, van ustedes a ocupar esos calabozos. Con los políticos de la Argentina, saben que ustedes son papitas para el loro, querido. Las últimas acciones de Cristina como presidente estuvieron destinadas a potenciar la candidatura de Macri. Tanto su forma de gobierno, el aumento de las cadenas oficiales, ¿se acuerdan? Las condenas oficiales, y las absurdas candidaturas de Scioli y Aníbal Fernández provocaron el triunfo de Cambiemos. Hoy estamos en devolución de gentilezas. Cada movimiento del gobierno y las medidas tomadas potencian la candidatura de Cristina. Está en el dislate argentino que dependemos del resultado de una elección legislativa de medio término en un país donde el Congreso no existe. Lo que demuestra es que no solo existe un pacto entre ellos, sino que algo mucho más siniestro, que es un contubernio para liquidar para siempre la Argentina. Este trabajo de demolición llevado adelante por el kirchnerismo durante 12 años, conectada con esta vergonzante y entreguista gestión de Cambiemos, no tiene otro fin que ahondar una grieta creada por ellos mismos, que nos va a llevar a un grave enfrentamiento civil que genere la intervención militar externa y la división territorial de la Argentina. Enfrentamiento civil enmarcado dentro de un contexto regional en la cual la élite global tiene como aspiración el enfrentamiento entre las diversas naciones para llegar a su plan de dividir territorialmente todos los países y hacerse cargo de las 3 perlas del continente: el Mato Grosso, la Patagonia y la Cordillera de los Andes. En tanto los latinoamericanos no nos percatemos de esto, los políticos al servicio del nuevo orden mundial nos llevarán a la catástrofe que jamás siquiera pensamos. Al sur de Río Grande somos una sola comunidad, dividida en países, con su propia idiosincrasia, pero con un mismo origen y destino. Buenas noches.